algo que política. me llamó la atención es el humo blanco y el humo negro, Claro. ¿no? Ujú. El humo negro, obviamente, pero yo no había caído que era una sustancia. O Ujú. sea, siempre, no sé, en mi mente siempre pensaba que ponían los papeles y los papelitos, pues ellos mismos. Ay, que tan eran lindo. inteligentes. El llamado Bueno, de pero Dios. si tú pones a quemar papelitos. Dios va a decidir si era. Ay, Villa, eso es lo más lindo que yo he escuchado. Bueno, pero es que lo más eso es santo. como cuando tú no sabes quién es Jesús, pues tú dices, wow. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Cuentos. Hoy estamos aquí los mismos de siempre, Tati, Elías, Pao. Y César. Y hoy estaremos hablando de cómo se elige el Papa. Entre cuentos, donde el cuento es verdad. Y bueno, recientemente el Papa Francisco pues falleció, creo que fue hace como 2-3 semanas más o menos, y ahora está en todas las noticias de cómo se elige al siguiente Papa. Yo recuerdo haber presenciado el que más tengo en la memoria es el del Juan Pablo II. Como que, ¿sabes? Era como que el Cuando Papa murió. más querido. Sí, Ah, ok. como que el Papa más querido. Yo sentía que en Sí. ese momento, en 1900 algo. De la época cualquiera moderna. cague. En Allá en los 1900. 90. Pero Nina, ¿te recuerdas lo del ligero y todo? Exacto. Sentí que- Por eso que- yo pregunté cuando se murió o qué. Claro, y fue donde... No, yo no, creo porque que- él duró 27 años Siendo papa. En el siendo papado. papa, en el papado. Exacto. Y es que lo tengo tan vivido el hecho de que cuando él fue para Venezuela, no sé si ustedes llegaron a verlo Yo fui en el en Batimóvil. Caracas, en el Bati. Ay, el Batemóvil. Ay, Dios mío. No sé si ustedes llegaron a verlo, pero en Venezuela eso fue especial. Pues. Bueno, yo no. En la visita... Pero no fue para no fue a Bogotá? Bogotá. Yo creo que sí fue a Bogotá, pero yo No lo fuiste a ver. Ah, es que yo soy Ah, más ok. viejita. No, Sé que en la el viejita del Papamóvil. grupo. En el Papamóvil. Sí, eso fue muy controversial cuando fue el Papa de Venezuela porque obviamente tú le preguntas a mucha gente fuera en otros países en esos tiempos, ¿sabes dónde es Sí. Venezuela? ¿Qué es Venezuela? Y mucha gente ni sabía dónde quedaba Venezuela. Y de hecho, cuando yo llegué a Estados Unidos, Ujú. igual la gente decía, ¿tú eres de dónde? ¿Venezuela? Oh, ¿dónde es eso? Sí. ¿Entiendes? Claro, no es como Y ahora. que vaya el Papa, como digamos, la representación más grande de la Iglesia Católica a Venezuela, pues es algo que causó... Sí, sí, Y muy queremos llamativo. empezar pues. como esto diciendo que es más allá, va más allá de lo que es la religión católica, ¿no? Claro. O sea, esto traspasa las religiones, podría decir, ¿no? Sí. Porque yo siento que no importa de qué religión seas tú sabes quién es el Papa. Bueno, Claro, de sí. hecho, puedes... Como que creo que uno de los ejemplos es que ahora a la ceremonia de después que muere, que el cuerpo está Como el varios días del velorio, velorio, pues, van los presidentes Sí. mundiales. Tú ves que fue presidente de Estados Unidos, expresidente, Sí. pero también ves que va el primer ministro de Siria, también ves que va el de Canadá, también o sea, No, y van- no necesariamente no son ni países católicos ni que la iglesia que tienen católica es muy grande otras ahí. religiones. De hecho, mira, Ujú. estando en vida, el Papa Francisco se reunió con, digamos, no lo quiero llamar supremos, pero sí como el estatus más alto de otras religiones, que Ujú. como por ejemplo Como líderes, de otras claro. religiones y se reunió con ellos. Y ahí Como donde su tú ves- equivalente en otras religiones. Ajá, Ujú. eso. Y eso es muy interesante porque Claro. nada más con el hecho de que ellos se reúnan, están como aceptando que ustedes son una religión y nosotros Claro. otra, y Sí, nos respetamos, ¿me al entiendes? final todo el mundo adora al mismo Dios, ¿no? Cada Claro. quien pues adopta una posición distinta. Claro, lo que pasa es que, pero sí, lo que al pasa final es es que el mismo Dios. Papa es esa representación Sí. donde viene a dar nuevas cosas, nuevas creencias, nuevos pensamientos globalmente, ¿no? Global. Claro. Entonces, sí es Bueno, como porque la de por voz sí es una escuchada. de las religiones más grandes del Exacto. mundo. Y sí es la voz escuchada por muchas personas. Yo creo que el Papa es algo que todo ser humano pues sabe. Quienes quizá no sepa de dónde Sí, viene de dónde o qué viene, pero sabe que, religión, ajá. pero el Papa se conoce Y también por sabrán lo que en este hace, momento obviamente. es lo que está pasando, que Claro. cuando un papa muere, entonces ahora toca la reelección. ¿Por qué? Porque los papas, la única manera es que o ellos mismos renuncien o se mueran fallezcan, Claro, sí. es una posición de por vida. de por vida. Sí, y esto viene el proceso, como tú dices, que es llamado el cónclave. Bueno, y este proceso que de hecho empieza, porque el cónclave es lo que pasa una vez se cierran las puertas para escoger el nuevo, pero una vez escuché en estos días, cuando el Papa apenas muere, va uno de los Ujú. cardenales, que es la única persona autorizada a básicamente sellar la habitación donde Ah, sí. vivía el Papa.
y todos los documentos, todo se Todo. guarda, todo está ultra secreto. Y después entonces empieza el cónclave, que es una reunión a puerta cerrada, donde no hay comunicación con el mundo exterior. Es tan importante que sea totalmente privada, Claro, sí. que hoy en día usan antenas que lo que hacen es bloquear la señal. Sí, sí, Para que ni escuché. siquiera puedan usar teléfonos, no hay internet. ¿Sabes qué? Eso me recuerda. ¿Te acuerdas? Una vez nosotros fuimos ahí a Roma a una iglesia que Ajá. nosotros tratamos de tomar fotos al techo. Ajá. ¿Cuál ¿Y no era los la dejaron? imagen? O sea, no puedes. No se puede. La foto no sale. No sale. No sale la foto. What? Tienen, fue en la Capilla Sixtina. Ah, es ahí. Es ahí la Capilla Sixtina. Ajá. Sí, eso queda como es como que el Vaticano El es por un Vaticano. lado y el museo está como por detrás del Vaticano y tú sales como por detrás. De hecho, la Capilla Sixtina la vamos a nombrar dentro de poco porque es cuando se elige el Papa o no se elige, ahí es donde Ahí es sale el donde humo. sale el humo. Sea blanco o Exactamente. negro. Venga, yo tengo un dato súper curioso. ¿Ustedes saben por qué se llama el conclave? Lo estaba buscando. ¿Por Y qué? al parecer, en el año 1268, este grupo de personas se demoró 3 años en Elegí. seleccionar el nuevo papa, que obviamente pues el pueblo, todos estaban como revolucionados, como cómo va a pasar 3 años, 3 que en años. 1271, o sea, hasta 1271 se eligió, que después de esas elecciones dijeron, no, vamos a crear el conclave, en donde toman la decisión antes de que salgan, y por eso es que cierran las puertas porque no Para van a que dejar no. que Ujú. Claro. salgan para que esto se extienda otros 3 Y años. el nombre como tal viene de cum clave, que es aislados y como aislados y encerrados, aislados Sí. bajo llave. Bajo llave. Y Bajo es llave. muy loco porque, por ejemplo, lo que yo Con le- llave, ¿no es que? Bajo llave, Bajo sí. llave. Bajo Bajo O llave. sea, Mira. es verdad. O sea, no es que es verdad. Sí los encierran, Parte literal. del proceso, de lo que dicen, es que ellos inician este proceso después de las 2 a 3 semanas de que el Papa muere para darle tiempo a todos los cardenales que lleguen Que a lleguen. Roma. Exacto. Porque justo Ah, se sí. tiene que hacer es en Roma. A mí No me se puede hacer parece en otro loco lado. que hoy en día, ¿no? Con tanta tecnología que tenemos, todavía esto sea tan Tradicional. pulcro y tan tradicional, como que es un secreto casi sumarial. O sea, es un secreto entre esta gente y de ahí no sale hasta que ellos Pero es que decidan. el secreto, Es ¿cuál como debe que- ser? Sí, como unas votaciones en un país. Bueno, Bueno, el yo creo Vaticano que- es un Yo país, creo pero que más de eso es como, bueno, no hablando de ninguna teoría conspirativa ni nada de eso, pero más de eso pueden ser legados o escritos o información que está oculta ante el ojo público y que el Papa que falleció ha dejado como testamento al mundo, creo yo. O sea, que yo creo que donde todos nos enteremos de De muchas todas las cosas, cosas. que pueden estar pasando afuera, pues nos volvemos quizás locos o pues no ¿Tú sé. crees? Yo no sé. Es Pero- que pero debe ¿saben haber qué? muchas cosas. No Ujú. sabemos qué hay ahí en esa mesa. Pero Ay, es algo, curioso. algo que Muy. tenemos que explicar es que, por ejemplo, cuando estos cardenales llegan a Roma, ellos son encerrados. Es decir, ellos no van a tener acceso a hablar con nadie, Ni a ni a televisión, televisión, ni ni a nada. teléfono. Sí. Es decir, totalmente aislados y no forman parte de las votaciones. Obviamente van a ser los candidatos, digamos. Un dato importante es saber que el total de cardenales que existen actualmente son 252 y solo 135 tienen el derecho de votar en las elecciones para elegir el nuevo papa. Un dato muy importante es que 108 de estos cardenales fueron elegidos por Francisco. Esto lo que quiere decir es que hay, digamos, diferentes tipos de El opiniones. Papa Francisco. No quiero decir, Francisco. políticamente, sino tipo diferentes opiniones, Claro, formas de claro, ver los Y procesos. yo y escuché que que siguen. también en las noticias, escuché que algunos de estos cardenales dijeron, yo no voy. Sí, Dijeron, sí, no, sí. yo me retiro de esta participación. No, y de hecho, solo 135 son 130. elegibles por el hecho de que De la edad. de la edad. No Mm. pueden ellos, si tienen más de 80 años, no pueden participar pueden en las participar. elecciones. Sí. Y es súper loco que tú digas, bueno, yo diría que es porque, ok, 80 años, ya tú estás como pensando Sí, otras yo cosas. la verdad estoy de acuerdo con eso, porque Claro. bueno, no hubiéramos tenido los últimos 2 presidentes de este país porque eran mayores de 80. Claro. O sea, yo Ok. pienso que ya a los 80 tú deberías empezar a retirarte. Claro. Como que ya hay cosas en el mundo que no entiendes, como que si ahorita una persona de 80, 90 años se mete a ser presidente o papa Un líder. y no un líder y no entiende De redes inteligencia sociales. artificial, no entiende redes sociales, no entiende de robótica, que La es magnitud, comprensible sí. que no entiendas.
entonces no entiendes el mundo que viene, entonces no te puedes preparar para eso. Y Eso yo- para mí tiene un poco de Sí, sentido. A y mí yo creo que también. también es que la idea de elegir el papa, pues me imagino que es algo de que tiene que ser duradero, ¿no? O sea, es como... Claro, porque es de por Bueno, vida. Si le eliges es- después de los 80, dale 5 años. No seas así, no lo quiero decir así. Bueno, hay pero- papas que duraron poquitito. Sí, Claro. O sea, no, yo estábamos sé. viendo la historia un poco de cuál es el papa que ha durado más y el que ha durado menos. Ujú. El que ha durado menos fueron menos de 2 semanas. 2 semanas. Sí, se enfermó y 13 se murió. días. 13 días. Pero por eso te digo, ¿para qué vas a elegir a alguien que ya está...? Su nombre es Urbano VII. Él duró 13 13 días. días. Wow. 13 Pero días fue porque porque- se murió por una enfermedad. Claro, pero fue porque lo escogieron, no sabían que estaba enfermo y él iba a empezar y o sea, que tenía ni una lo enfermedad coronaron terminal y y- se murió. O que Sí. se enteró de la enfermedad luego que fue escogido. Pues puede pasar. Una Claro. en un millón, pero Nah, sucede. ahora. Las cosas suceden. Y el segundo fue Juan Pablo I, que nada más duró Ah, 33 sí. días. Wow. Eso ha pasado, Wow, pues. 33 días. Poquito. Es loco que tú me digas, ok, Juan Pablo I y después viene Juan Pablo II y dice, ok, yo quiero ser Juan Pablo II. Sí, Bueno, ¿verdad? sí, que es escojas que ese así, nombre que otra escojas vez el me nombre, parece muy sí, loco. loco. Sí. Sí. Loco. Dirá o se sentía identificado porque me imagino que Juan Pablo II fue- participó en una votación Seguro. para Juan Pablo I. Sí, porque ¿Sí fue o en no? el mismo año. Sí. De hecho, fue en el mismo año. Ese año se llama el año de los 3 papas, creo que se llama algo así. Porque vino, ¿cómo es que se llama el primero? Pablo VI. Pablo VI, después se murió. Después Ujú. vino Juan Pablo I, que duró los 31 33 días, o 33. Y después Juan Pablo II Según- fue. Wow, fue- y todos eran Pablo. Fue en el 78. Pero en el acuérdate que es que 78. ellos eligen sus nombres, ¿no? Claro, pero por eso te digo, yo creo que eso fue más por hacerle honor a esos Al papas. anterior, que, claro. que este papa no pudo Claro. pasar tanto Yo tiempo. diría que- sobre todo Juan Pablo II lo escogió por eso. mismo, claro que es Porque- súper. Y nada más cambiaron el nombre. Claro. El, Sí. el número. Claro. Juan Pablo II. Y ese nombre me parece mejor que Juan Pablo I. O es ¿Qué? porque lo conozco Suena más, más, suena suena mejor. más. No, Sí, porque sí, ya sí. estábamos acostumbrados a Juan Pablo II. No, pero para mí Juan me Pablo suena mejor II. Juan Pablo II que Juan Pablo I. ¿Tú Sí. cómo lo ves? No, me da igual. Claro, yo creo que nos resuena más porque fue el que Claro, conocí. es que nos Será, resuena más. ¿verdad? Pero ¿cuál pero- sería, digamos, tu nombre de papa? Mi Eso nombre de es- papa. Porque toca, digamos, Juan Pablo, el Papa Francisco no se Francisco, llamaba no. Papa Francisco. ¿Cuál era el nombre Pero del el Papa Papa Francisco también es Bergoglio. un nombre ¿Cuál? Se llama refrescante. Jorge Mario Bergoglio. 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 Ese nombre estaba más original, pero él prefirió. pero es que yo te Bergoglio digo algo, primero. El Papa Bergoglio. No, pero es que creo suena que no. eso. Bergoglio primero. Yo creo que el Papa Francisco era más refrescante el nombre. Sí, Es más refrescante, el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque creo que Francisco es un nombre muy común. Es decir, bueno, sí. a nivel mundial, Tenías como más engagement con el Es que nombre. es Pero la tú me sí, dices, pero mira, es tú el Papa recuerdas el Bergoglio. nombre. Ah, hola, Papa Bergoglio. ¿Cómo está? Es como que, mira, Confuso. ¿Cómo es Por que ejemplo, se llama el Papa? yo de Ah, Papa sí. me pondría... Porque son todos nombres bíblicos. O sea, más o bíblicos, menos. sí, Claro. también. ¿Qué Eso nombre es te lo que- pondrías tú? Yo me pondría Chafi II. Chafik Pero y el segundo. primero no puede ser el segundo sin que haya el primero. Ah, sí, entonces Tiene sería que ser sí. en el orden, en claro. el orden, sería Chafi Ah. primero. Chafi Pero- primero. Me gusta más como suena Elías primero. Sí, Sí, bonito. Es lo más, que- es más limpio. Un nombre es más bíblico. De lo limpio. que estuvimos averiguando, en realidad no hay ninguna lista ni ninguna obligación de ningún Ujú. tipo para elegir el nombre. Muchos escogen, porque el Papa se supone que el primer Papa fue San Pedro, que fue en el año 0. Entonces, San de Pedro. todos los papas que han habido, se supone que los de hoy en día escogen nombres que ya existieron o que otros papas Claro. lo tuvieron. Y nombres bíblicos, me imagino. Y algunos Sí. son bíblicos, no todos No. necesariamente, porque por ejemplo Pío no es un nombre como tal bíblico como Matías o Juan o Tadeo. Pío, ¿verdad? Pero Francisco fue el primero que escogió Francisco y fíjate que no decía Francisco primero. Ok. So, no sé si es algo que lo eligió él así o que tal vez cuando venga el segundo sí le tiene que poner el segundo, pero Pero si te das cuenta, por ejemplo, yo creo que no es necesario como ponerle eso, primero, segundo, tercero. Claro Aunque que sí en, es. en el año ese que murieron los 3 papas, el primero que murió era Pablo también. Sexto. Por eso, Pablo VI, ¿verdad? Ujú. Imagínate no, cuánto. no, lo que o sea, si tú No. escoges un nombre de un papa que ya existió Tienes ese que poner nombre, el tienes número. que poner el número y tiene que ser uno más del que, Es decir, vino que antes. hubo un Juan Pablo antes sin número. O es como Francisco, que te llamas Francisco, y cuando alguien escoja Francisco II, van a decir, el otro era Francisco I. Lo identifican Lo como Francisco identifican primero, como Francisco pero no te primero dan el nombre el después, primero. claro. Puede ser. Es porque fue el primero. Ah, bueno.
Es algo Es que una- es un dato no importante que tenemos acá del Vaticano que nos mandaron directamente. Directamente por De la fax. administración. Bueno, y el papa que más gobernó fue Pío IX, Ah, que Pío gobernó IX. 31 años. 31 años. Y muy cerca de él está Juan Pablo, que gobernó, digo, porque bueno, fue papa, 27 años. Y digo gobernó porque ellos son el gobernante del país del Vaticano, que está dentro de Italia, en Roma. Claro. Entonces su papel no es solo de ser el líder de la Iglesia Católica, sino es de ser el presidente de ese Claro, pequeño país. para los que no saben, que hay chamos que también nos ven, el Vaticano es considerado un país. Un país independiente. Independiente. Aunque Tiene queda su en el propia centro, moneda. su Sí. propia Leyes, moneda, su todo. propia bandera, sus propias leyes, su propia policía. Es como Otra ciudad Otras dentro mini de... ciudades. Es un Mini- país pequeño dentro de un Roma. mini país. Ajá, sí. Sí. Y tiene habitantes, de hecho. Hay gente que vive. Vive Creo que ahí. nosotros vimos eran como 100.000 personas. Sí, algo no es así, mucho. No era mucho. Es Pero como wow. unas cuadras grandes y ya está. Pues. Claro. Me parece un ¿No? dato súper curioso. ese. Sí, sabes que ahora que estoy viendo, porque me dejó resonando, porque el Papa Francisco seleccionó ese nombre y dice que fue en honor a San Francisco de Asís, el santo católico conocido por su vida de pobreza, humildad y amor por la creación. Ay, Oh, qué bello. Está bonito. Bueno, es que el Papa Francisco fue recordado por su humildad. Era muy humilde. De Será hecho, recordado él por eso, sí, señor. era muy humilde porque de hecho los papas tienen como cierto beneficio, digámoslo así, Claro. de que, ok, tienes tanto dinero que recibes mensual, esto, lo otro, y de hecho el Papa Francisco fue uno de los papas que donaba mucha parte de lo que recibía. Sí, sí. Bueno, hubo ¿Cómo? muchas cosas como que él no usaba, como que los papas, una de las cosas, por ejemplo, que pasa cuando muere el papa es que los papas tienen un anillo, en ese anillo hay un engravado y eso lo tienen, es único y ellos firman como que cuando sellan los sobres con cera, ellos ponen su el anillo, anillo. y así Ok. lo sellan y así tú sabes que fue el papa, El papa. el último que vio eso. Entonces lo primero que hace cuando un papa muere es destruir ese anillo. Wow. Y al papa nuevo le hacen un nuevo anillo con un diseño nuevo. Pero con ese mismo Pero material. con ese mismo oro que... Ujú. Pero Wow. el del Papa Mm. Francisco era de plata porque él no quería el oro. Mm. Y, por ejemplo, él no vivía en la casa donde vive normalmente Sí. el Papa, Ah, sí. sino que él vivía en una La casa más Casa Santa pequeña. Marta. De hecho, al principio él estaba ahorita cuando murió estaba en una capilla y no estaba en la Capilla Sixtina, sino en una capilla chiquitica. De hecho, dicen que el proceso del velorio y todo esto, él lo cambió totalmente. Él Ah, dijo que, sí. él dijo que lo Los hicieron. Para que no fuera tan protocolos. opulento, como que tan Los exagerado. Sí, Pero sí, de sí. hecho, sí, sigue siendo exagerado. Cuando yo Es vi los muy videos exagerado, y obvio. tú ves todo ese protocolo. Claro. ¿Pero qué? Y porque además es un evento como gigantísimo, pues. O sea, me imagino. Porque cuando nosotros hemos ido 2 veces a Roma y hemos ido al Vaticano. Y como que tú no sabes hasta que estás ahí lo grande que es esa plaza. Y esa plaza está full de gente. Wow. Pero ahora imagínate un evento donde eso está full de sillas y está full de gente que son presidentes, que son primer ministros, que son... Wow. O sea, imagínate nada más la logística de hacer un logística. evento así. No, y Y la la- logística de seguridad. Porque De la policía, tienes de ahí, seguridad, puros claro, presidentes, puros... claro, o sea, no, pura no. gente importante. Sí. Sí. Y yo te digo algo, antes de que yo muera, yo quisiera ir a un evento de eso. ¿Por Por lo qué? menos alrededor. Bueno, tú Ve puedes cómo- ir porque hay una parte que es para la gente, pues. Como Claro. y de hecho hay una... O sea, tú puedes de hecho caminar a donde está el féretro, donde está el cuerpo y verlo. Lo Sí, que es pasa es que- que dicen que las colas son de... Sí, de hecho, hay horas y algo que horas. llamó mucho la atención de que hay una monjita de que Ah, no hizo yo el proceso. vi, No hizo el sí, proceso que se debe. Ajá. Pero nadie le dijo nada porque ella era una de las monjas Las que el m- Papa Francisco quería mucho. Una amiga. Una amiga, sí. Una amiga ¿Y qué muy fue lo que cercana. hizo? Fue a verlo. Pero no siguió el proceso, sino que simplemente se paró enfrente de... Claro, no siguió como la fila y fila, hizo nada. como la vuelta que tenía que hacer, sino que ella fue como quiso y... Con su Pero es paseo. una viejita tan Una viejita, sí. linda, Sí. tan Bueno, tierna, se ve sí, demasiado tierna. Eso es como un momento muy... Sí, ahora que lo pienso sería muy chévere. Bueno, debe haber mucha energía ahí, me Exacto, imagino. ir porque a verlo. es Por eso te una digo que- persona que representa, y yo no soy católico, pero representa mucho, pues. Es que si como- ustedes se acuerdan cuando fue el funeral, no quiero compararlo, pero el funeral de Michael Jackson Ah, o el de Celia Cruz, ujú. que fue algo así súper... Wow, no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Pensé cuando- que Yo no me acuerdo. El de Sí. Hugo Chávez. No, bueno, eso también fue así que hicieron algo así tipo... ¿Hicieron algo así? Sí, Obvio. parecía que fuera el Papa. Sí, era igual. ¿Verdad que sí? Y porque No, él estaba en la claro. cima de la iglesia. Sí, Caminaba creo la que me locura. acordé del de Pasaba. Michael Jackson. sí, Pero el de me Michael acuerdo. Jackson y El de Celia Michael Cruz fue Jackson no me así, acuerdo. muy Claro, masivo, como una masivo, y cosa la loca. gente podía ir a verlo y todo, y fue algo que tú dices, wow, pero Claro, increíble. eso.
impactante. Sí. Sí, pero bueno, digamos, eso de la muerte, lo que tú dices de Papa Francisco, a mí también me pausa. A mí también me pasa que es que el legado que deja es tan fuerte porque para mí el Papa Francisco ha cambiado un poquito las normas y leyes de la iglesia, ¿no? Ujú. Para mí, obviamente, es el tercer papa que yo veo en mi transcurso de la vida, Ujú. pero obviamente tú estabas diciendo que el Papa Juan Pablo Según es más como querido. el que más... Pero a mí me parece que, claro, yo estaba quizá muy pequeña y no presté atención a sus palabras, a su legado, pero este papa a mí realmente me deja como esa visión de que la iglesia ha cambiado un poco y el hecho de que todos puedan practicar una religión no matter what, Claro. me parece increíble. A mí eso Claro. me Sí. pareció Bueno, cuando él entró, increíble. él era como el candidato de como pensamiento más libre que había. Claro. Y él intentó, no, la verdad no logró tanto en papel como que hacer cosas como que sí, el matrimonio igualitario, cosas así, pero por lo menos él dio señales de que la iglesia se está moviendo a aceptar un poco más, a desenfocarse un poco de lo estricto que es, porque Claro. precisamente por eso es que la iglesia católica pierde cada vez más gente. Y abrirse un poquito para aceptar a más gente, No, para de que hecho, la gente se sí. sienta bienvenida. De hecho, por eso el Papa Francisco trató o implementó la bendición para las parejas que son de distinto, Del mismo sexo, claro. Entonces, eso es algo que trajo mucha controversia dentro del Vaticano porque hay cardenales que no están de acuerdo con eso. Y eso es lo que lleva a la división. Digamos, Claro. No quiero verlo como algo político, sino a Claro. pensamientos Sí, diferentes. sí, sí. Ideologías. Es como la ideología moderna y progresista y la ideología tradicional. Tradicional. Y siempre van a pelear porque es Claro. normal, pues. Sí, sí, Son sí. dos puntos de vista. Es duro. Bueno, pero para seguir como que con el proceso del cónclave, que es este Ujú. proceso donde escogen al Papa, eso está empezando en los próximos días, desde que sale este episodio. Y la idea es que ahora mismo está el funeral, se termina eso y encierran a todos los cardenales. Nadie tiene acceso a nada. Todos diariamente tienen que hacer una votación. La votación es secreta. Se hacen unas cosas que ellos llaman papeletas, que es un pedazo de papel, Sí. pergamino. Es decir, no es online, muchachos. No es online, no hay una máquina. Y de hecho, al final de cada elección, una vez cuentan los votos, entonces queman las papeletas Claro. para que nadie sepa quién votó por quién ni nada. Pero además eso es lo que genera el humo. Sí. Cuando está la famosa frase de habemos papa, que sale el humo blanco, es porque usan una sustancia química diferente para que salga el humo negro o para que salga el humo blanco con la Claro. papeleta. El humo negro lo que significa es que No se hubo- llegó a un consenso. No se hubo llegó. una selección. Porque tiene que haber 2/3 Tercio. de los votos para dar ganador Para a dar. una persona. Mira, yo voy a hacer un paréntesis aquí rapidito para explicarles eso de los 2/3, porque eso trae mucha controversia. Y te dicen, pero ¿cuántos votos necesita el Papa? Ok, simplemente es una matemática. Usted tiene tantos cardenales, en este caso 135. Vamos a poner un ejemplo en números redondos, 120 cardenales, por ejemplo. Ujú. El 2/3 de 120 viene siendo 90. 90, 80. 80. Sí. Yo quería Fue la matemática muy rápida, perdón. 80. A Tati la descalificaron. No, perdón. Sí, Son 80 en total. Entonces, 80 votos necesita el Papa para ser elegido, de 120 cardenales votando. Entonces, Ujú. siempre va a ser así. La cantidad de cardenales por 2/3 Güey, de va a ser... 120 no. Bueno, de 135 en No, este caso. te estoy dando el ejemplo de bueno, él 120, que está serían dando el 80 ejemplo. necesarios. Pero de 135... Claro, porque el número Pero cambia. entonces mi matemática sí está bien. Sigue, continúa. No, pero bueno, Sí, está bien mi matemática. porque de 135 son 90, Sí. pero estamos hablando de 120. No, esto que hay acá hay una prueba de... No, lo que Sigan. pasa es que di un número entero, Random. porque no, un Sí, número la gente entero. le es más como fácil. Es más fácil para que más fácil entiendan. saber. Pero yo estaba pensando Pero- en los que sí realmente Pero si son. los realmente, 120. lo que Está pasa bien, es que, está bien. mira, funciona así. Si Los la multiplicación calificadores. da un número decimal, siempre se va un número más. Por ejemplo, da 66.66. Serían 67 votos que necesitaría Claro. Claro. el Papa para Claro, ser para que sea elegido. mayoría. Sí, para ser mayoría. Y así funciona el 2/3 que ¿Sabes es qué? la Algo que política. me llamó la atención es el humo blanco y el humo negro. Claro. ¿No? Ujú. El humo negro, obviamente, pero yo no había caído que era una sustancia. Ujú. O sea, siempre, no sé, en mi mente, siempre pensaba que ponían los papeles y los papelitos, pues ellos mismos. Ah, que están eran en inteligentes. el llamado Bueno, de pero Dios. si tú pones
pones a Exacto. quemar papelitos. Dios va a decidir si Ay, Villa, eso es lo más lindo que yo he escuchado. Bueno, pero es que lo más eso es santo. como cuando tú no sabes quién es. Wow. Literalmente. Yo dije, wow, los papeles de verdad. Si sale el color negro, pues se vuelven a las elecciones otra vez. Claro. Pero No. sí, originalmente en mi mente, no sé por qué yo siempre pensabas pensé que era algo natural, que era algo- natural, ¿Cómo que el era? papel Ah, wow. exacto. Pero Yo eso lo no. pueden pensar muchas personas que, Sí, Pero que sí, tienen yo desconocimiento de esto del químico yo no que le tenía ponen. Claro. idea del químico. Pero ahorita que estamos hablando de esto, créanme que lo voy a ver. Voy a esperar ese Ese gran evento, momento. claro. No, Sí, yo lo vi. ahora que lo Yo lo vi. entiendo Yo Yo lo siempre vi lo cuando veo. escogieron a A mí me gusta, Francisco. siempre sí, lo sí. veo. Y cuando Yo siempre escogieron lo a veo. La Benedicto verdad, también. gusta Que mucho. sale el humo blanco. Yo y toda- dice- Ups. A mí me gusta Suenan porque... las campanas sí, de a San mí me Pedro. gusta porque son eventos históricos Claro. que estamos viviendo. Claro. No importa la religión que sea, pero son momentos tan históricos en el mundo, como que a mí me gusta verlo. Por eso yo te dije que quiero ir, porque tú ves eso pasan en vivo, porque los transmiten sí, sí. y ves la cantidad de personas, como tú dices, en la cantidad. plaza. Una locura, full, y es claro. una locura. Full. Y cuando sale el humo blanco es que dicen, habemos papa. Ajá. Todo el mundo empieza Y ahí da a el bendición. Papa electo da su primera misa, que también es otra cosa, que la gente va Wow, claro. para ver si ese día eligen al Papa y ven la primera misa del Papa. Eso Pero es si wow. sigue saliendo el humo negro, te dicen, bueno, váyase para el hotel y Sí, viene sí, mañana sí. otra Eso vez. es lo que iba a comentar. Por ejemplo, miren muchachos, esto es, si no se eligió nadie, tienen que hacer diario elecciones y elecciones y Ujú. elecciones y elecciones Creo que diarias. son 2 diarias. 4. ¿4 diarias? Sí, son 4 Y elecciones si diarias. están muy cansados, la dejan un día y retoman. Sí, al día se ponen a siguiente. orar Se y ponen a hacen orar, sesiones de ajá. oración para todos, para Claro. calmarlos, como digamos, el estrés, porque eso es un estrés. Sí, Igual que las obvio. elecciones en cualquier país, eso es un estrés. Bueno, además Claro. que está en manos de 135 personas nada más. Sí. No es un país completo que está Wow. votando. so. Pero yo te digo algo, mira, cuando eligieron a Benedicto, que nosotros Ujú. lo vimos, cuando murió Juan Pablo II, yo dije, wow, pero no creo que haya otro papa como Juan Pablo. Es decir, Todo el mundo lo que él dice. transmitía, la energía que él transmitía, La paz. la paz, tú decías, wow, pero Era diferente. ¿qué otra persona puede ser mejor que Sí, este papa? sí. Y te dice, wow, Era una locura. como, ¿te acuerdas de esa misma época la Madre Teresa de Calcuta? Claro. que sí, transmitía esa misma ese energía. mismo, ujú. Así se sentía cuando el Papa Juan Pablo hablaba. Hablaba y, así. y eso la verdad no se ha sentido ni con Benedicto ni con Francisco. No. Mm. O sea, Francisco sí era un poco más amigable tal vez, pero no se sentía la misma energía de Juan Pablo. Sí. Así que esperemos que el Que nuevo, este nuevo Papa papa Sí. sea tenga esa misma Sí. vibra y que pueda... Sí, Y es súper ustedes loco. saben que después de la elección, ejemplo, Ajá. eligieron al Papa, sale el humo blanco, esa persona pasa a un cuarto y que se llama el cuarto de las lágrimas. Y esa persona ahí tiene su reflexión consigo misma y él decide si quiere o no quiere ser Papa. Ujú. Y ese es un momento clave porque puede pasar que diga Que que diga no. no. Entonces ahí se Es que vuelve a está repetir duro, el- porque esa claro. es tremenda responsabilidad, ¿no? Es una O sea, responsabilidad aunque- mundial, o sea, no es mundial. algo como de sí, solo bajo Aunque yo diría, bueno, esta sí. religión, sino Claro, Es si ya universal. tú estás La ahí, iglesia o sea, universal. tienes que tener una mente, ¿sabes? Como que ya enfocada en este ambiente, ¿no? Debe Como ser que, muy ¿qué hago yo inteligente. si soy el papa? ¿Me entiendes? Como Tiene que deben que haber tener clases, Tienes que ser muy inteligente. talleres, ¿sabes? Como Por muy ejemplo, yo no sé si ustedes inteligente. vieron el video que creó la inteligencia artificial del proceso del Papa Francisco. Ay, hermoso. de toda su vida. Ah, sí, Y todo lo lindo, que a mí hizo. eso me Sí. encanta. Tú dices todo lo que hizo y tú dices, wow, A mí él sí me estaba encantan esos preparado. Es decir, videos. tiene que ser una persona muy preparada Hermoso, sí. para ser papa. Claro. No es alguien que, mira, yo voy a ser papa. Sí, sí, de verdad tienes Sí. que haber llegado al tope de la iglesia católica Sí. para... Claro, Sí. pero no solo tampoco que sea inteligente, ¿no? Es lo que tenga su corazoncito y la bondad que tenga y la manera de cómo uno puede llevar a un universo entero, porque sí, inteligente sí. está No, bien. pero es que yo no digo inteligente de que Pero- tengas un coeficiente intelectual 300. No, yo digo inteligente de toma de decisión. Es decir, Claro. ¿qué es lo mejor? Sí, para la estar ahí iglesia? en esos ¿Entiendes? cargos es pura toma de Claro. decisiones y sabes que esto puede influir. Sí. en Bueno, y mucho. saben que en teoría, esto es algo que es como medio leyenda porque fue hace muchos años, pero hubo un papa que era mujer, que era el Papa Juan, que después de que pasó lo que pasó, se convirtió en la papisa Juana. Y después de ese papa, y lo que pasó en la historia resumida es que en un momento estaban en la calle, como en una procesión, y él estaba ahí y de repente empezó a sangrar y toda la ropa se le puso roja
Ujú. y ahí fue que descubrieron que era mujer. Wow, estaba menstruando. No, pues supuestamente Bueno, lo que yo era- leí era que embarazo. estaba el embarazo, Era o sea, embarazo. que tuvo el bebé en plena ¿Estaba en procesión. embarazo? Y Eso es una y o después sea, Teorías del- conspirativas es eso. Bueno. lo que pasa es que fue hace tanto tiempo que no hay como... Y además que Ah. sabes que la iglesia controla muchísimo Claro, la la información. información Sí. y las Wow. bibliotecas y todo. Bueno. Y se supone que esto se eliminó. Pero después de lo que tú dijiste, que cuando el papa decide que sí quiere ser papa, hay un proceso que se llama el palpati, en donde revisan si es un hombre. Oh, ahora lo hacen. Entonces, Ahora lo hacen, siempre lo han hecho. siempre lo han hecho desde ese momento. Sí. Pero no, Entonces, meten ellos la tienen que ir mano, al no. doctor, anyway. Uno o sea. de los, bueno, Pero es no como sé si para es el asegurar doctor, que esta persona... No, pues creo que es. tiene que meter son la ellos mano mismos, y sí. sentir los testículos Que para están colgando. saber que están colgando. Wow. Esa Para es la- como- verificar que es un Que es hombre. un hombre. Mira, eso Sí. es una pregunta que yo me hice y me imagino que muchas personas se lo hacen. ¿Por qué tiene que ser hombre? ¿Por qué papa y no mama? Ujú. ¿Entiendes? Ay, Dios mío. Pero no, piénselo en sentido... Fue muy gracioso. Que no, mamá, amor. Yo lo pensé por el hecho de que por qué en ese aspecto discriminamos en un sentido a la mujer. ¿Por qué la mujer no puede No, formar bueno, parte de... es verdad. Vamos a investigar a ver qué nos dice el internet. Bueno, Yo creo que. Uy, no o sé. sea, qué no, lo que creer, pasa es que hay un control hay como un emocional bien fuerte. reglamento. Entre No, hay un hombres. reglamento. O sea, bueno, primero, obviamente, la Iglesia Católica, obviamente, es muy machista en el sentido de que las mujeres nunca pueden ser curas, Sí, las claro. mujeres son monjas, y los hombres son los que llegan a ser curas, y son los que llegan a ser cardenales, y son los que llegan a ser papas. Claro. Además, eso hay como unas regulaciones o un reglamento que de hecho fue validado por Juan Pablo II, en donde por ejemplo, está este proceso del cónclave, cómo se hace, lo de destruir el anillo, todo ese proceso está descrito y se sigue a pie de la letra. Y por el momento no está incluida ninguna mujer que pueda Sí. ser, o sea, porque ninguna mujer puede ser cardenal. Entonces, Claro. si no eres cardenal, no eres elegible a ser, A ser papa. Pero por eso te digo, es que es como una Es exclusión. extraño, Claro. sí. Sí, Me sí, imagino que pensarán en el tiempo de. Bueno, no sé. No, O no, será, mentira, o será que corta. lo llevan a todo al... Digamos que el Papa es la representación más grande de la De Iglesia Dios, Católica, de o de- Dios. claro. Entonces lo llevan como Dios, es hombre, entonces viene reflejado en otro hombre, claro. como la Puede representación ser, más... Sí, sí, es como Sí, en teoría es eso. En teoría pues. es eso, porque no sería podríamos- mamá, sería papa mujer, pues una papa mujer. No sería Claro. mamá. No, se dice papisa, en serio. Papisa. Ah, digo, viste, yo pensé papisa. que era mamá, porque papa, mamá. Claro. Yo me estoy diciendo en cuanto... Pero bueno, pero tiene la mente muy... Ah, pero sería muy interesante que si alguien sabe el por qué, que lo comenten. Porque Claro, realmente sí. yo no lo sé. Sería interesante Sí, ver a estaba una leyendo ahorita rápido, no encontré nada. No, de sí. hecho... mamisa. También, ¿Se llama? no nada más Papisa. como papa, Papisa. papisa, sino curas. No hay, No, no ninguna hay cura mujer, no mujer, puede llegar a claro, cura. claro. Ah, no. Y tú dices, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, eso es parte de esa lucha entre la iglesia tradicional y la iglesia más moderna que quiere Claro. cambiar ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y incorporar esas cosas. Claro. Y saben, un dato curioso es que el Papa Francisco fue el Papa número 266. Ok. Se supone que el primer Papa fue San Pedro. Y desde ahí, o sea, desde el año 0, los papas han estado y han habido 266 papas oficiales. También hay papas falsos o se llaman antipapas, que son papas que han estado en momentos donde han habido guerras o conflictos, que en realidad son como un gobierno paralelo que se Intermediario. creó. No, como un gobierno que él se autodenominaba papa, Ah, a pesar de que ya había un papa oficial. Porque en momentos de Ok. conflicto o guerra ha pasado eso, ha pasado varias veces, pero oficialmente Francisco fue el sabía. 266 y ahora viene el 267. Y hay 267 spots. Espacios adentro Del Vaticano. del Vaticano. Es decir, O sea, como ¿qué por quiere Para ejemplo, decir? poner la cara. sí, en una pared están Ajá. todas las caras de todos los papas. Queda O un sea, solo como espacio. arriba, ¿te En- acuerdas que arriba hay como donde está una de las bóvedas? Ajá. Hay unos círculos donde están las caras de todos los De papas, todos son los- círculos, y queda un solo espacio.
para este que viene. Ajá. Sí. Y ya es Y el no último. hay más espacios, o no sé si van a construir el Vaticano II. Quizás o, que van a, o quizás que O van a van hacer a la otra reemplazar pared, el- del otro ajá. lado, o más abajito. o ahora van a ser digital y entonces va a Y cambiar que como dicen un las proyector. teorías proyector. conspirativas, fin de mundo. Lo que dicen. Swipe. Bueno, Ay, no. con una pantalla más fácil. Exacto. Ah, bueno. Pero lo que dicen es Interesante, que ¿no? este va a ser el último papa. ¿Quién dice? Las teorías Las conspirativas. teorías del último Pero papa. no vamos a hablar de teorías No vamos a hablar de teorías, conspirativas. pero bueno, muchachos, eso lo veremos después de la elección del Papa, porque Ah. si se van cumpliendo esas teorías, pues vamos a hacer un capítulo hablando de eso. Porque, De las teorías conspirativas Claro. de la Iglesia Católica. ¡Wow! Claro, hay muchas Ah, cosas que demasiado. están... Bueno, pero queríamos como, ya que estamos viviendo este momento, mucha gente no estuvo cuando eligieron a Francisco o gente que nunca le ha prestado atención a este evento como tal. Como que qué es lo que está pasando, qué es lo que viene en los siguientes días y cómo se escoge esto que es como algo diferente a la democracia a la que estamos acostumbrados. Porque aquí no vota el pueblo, no vota sino un grupo selecto de personas que son los Como un cardenales. gobierno. Sí, es como un gobierno Un tal cual, gobierno pero de- es otra forma de gobierno, no es una Sí, democracia. A pesar de que hay elecciones, pero es diferente. Pues. Claro. Entonces, nada, si ustedes tienen más información con respecto a esto, nos gustaría saberla. Hicimos una investigación para hacer este episodio porque hay muchas cosas que la verdad no es información diaria que uno maneja. Claro. No, y de hecho hay información que no hablamos, que quizá... Hagamos una Sí, segunda sí. parte más misteriosa. No, Pero- y lo que tú dices es verdad, es que yo creo que la población le pone más atención al Miss Universe o a otras situaciones, pero Claro. esto es un evento Global. igual. La Sí, gente sí, debería sí. enterarse Sí, sí. por sí o no, practique o no practique, es algo muy A- importante. Al menos cultura general, pues. Sí, Claro. claro. Que ya sabes quién es el Exacto. Papa, cómo se elige, sabes qué es Claro. el cónclave, toda esta Claro. información es súper importante. No, y sabes que me gustaría que, por ejemplo, hay personas que son muy adultas, que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Hay personas que vivieron la elección de muchos papas. Mm. Ok, esas personas, si ustedes conocen a su abuelita y su abuelita le contó, mira, es que yo vi a la elección del papa no sé cuál, Claro. pónganlo ahí y digan, mira, Bueno, es que mi abuela... gente que fue tal Claro. vez nuestros mismos papás que en el 78 cuando vieron los 3 papas vivieron eso. Wow, eso ¿sabes? es algo que nos... Porque Claro, nosotros no habíamos 78, nacido, pero ajá, sí. 78 no es tan lejos. Claro, y es algo que único, que no ha pasado Claro. nuevamente. ¿Entiendes? Entonces son cosas que uno piensa, una elección de papá, está bien. No, son cosas que uno no sabe si este papá dura 30 años más y ya. Claro. todo el mundo está Claro. ahí. Exacto, Sí. ya uno no va a estar. Sí. O bueno, lo que sea. Sí, si vas a ser ya un sí, sí, sí. abuelito, sí, no sabes qué va a No pasar. había pensado so- en eso. Claro, es que son eventos que tú nunca imaginas que son únicos y no los Son eventos disfrutas. únicos. Sí. No, y cada uno, por lo menos de los 3 que nosotros hemos vivido, ha sido único. Claro, Porque uno duró distinto. 30 años, el siguiente Y no renunció, solo- fue el segundo en 2000 claro. años renunciar. Y no solamente lo único, lo importante que es. Claro. Porque un papa representa no nada más para la Iglesia Católica, es un ente fuerte en cuanto a la toma de decisiones a nivel mundial. Políticamente Sí. también, Influye mucho en las políticas de otros países también. Sí, de hecho trabaja Ok. mucho en negociaciones entre En países negociación, que tienen exacto. conflictos. O sea, no es o nada sea, más porque va a dar la misa en el Vaticano. Claro. Es como que mucho más de eso porque interviene en muchas otras cosas importantes a nivel del Importantes, mundo. No, Exacto. y si te fijas, es respetado por todos los gobiernos. Sí. yo creo que sí. la entidad Vaticano y el Papa lo respetan todos los gobiernos independientemente Claro. tengan diferentes posiciones Claro, o pensamientos. claro. Porque tú ves allá, por ejemplo, como tú nombraste, presidente de Estados Unidos y presidentes de Rusia o presidentes de otros países que quizás tengan conflicto entre ellos y Y están ahí. están ahí Sí, sí, sí. sí. Ujú. por una sola O sea, que misión. por más que sea, unifica. Unifica. Aunque Sí, no... No lo creamos. Bueno, nada, muchas gracias por ver este episodio. De nuevo, si tienen alguna información extra, coméntenla abajo. Ay, sí, Y si interesante. quieren que hablemos algo relacionado a este tema en otro episodio, pero más a profundidad de otro aspecto, déjenos saber. Estamos en redes sociales, síganos, denle like, comenten, compartan y nos vemos en el siguiente. Tati prende el micro, viene con fuego. Elías trae data y un chiste certero. Pao con su risa tan real como el día. César dispara sin anestesia.